como que te musicaliza. Esos son testigos que yo tengo una idea de hacer algún día una cosa así, pero donde rotar las presentaciones y que uno tenga que hacer la presentación de dos. Eso es lo que está haciendo Daniel. Sí, esto está haciendo Daniel conmigo. Pero el otro problema es el problema de las provincias, ¿no es cierto? Entonces, claro, en medio de esta emergencia siempre se echa la culpa a las provincias de los problemas fiscales. Cuando uno mira la serie de desequilibrio provincial y nacional, queda claro que las provincias no tienen nada que ver con esto. En todo caso, sufren los embates de los desequilibrios nacionales que en general tienen que recurrir a recursos provinciales para atender el problema básico de las cuentas públicas nacionales, que es el sistema de pensiones. Este país gasta en términos de producto para la tercera edad entre 11, 12 y 13 puntos de producto. La verdad que es una cifra muy importante, sobre todo en un país en donde tenemos la tercera parte de la población vive en situación de pobreza, no hay población adulta mayor en situación de pobreza, precisamente por la cobertura previsional, pero la mayor cantidad de población por debajo de la línea de pobreza son chicos. Entonces este país debiera discutir, entre las cuestiones persistentes y urgentes, es rediscutir el reparto de fondos entre el capital humano, entre los chicos y los ancianos. No todo el tipo de cambio. Entonces, ahí hay un primer problema. Problema del tema tributario. Claro, el tema tributario, como venimos de crisis en crisis, cobramos lo que se puede. Con todo, logramos establecer un impuesto agregado bastante estable. Habíamos logrado tener contribuciones a la seguridad social bastante elevadas, cosa que estamos perdiendo nuevamente. El impuesto a las ganancias, a los ingresos, recauda poco, pero reconozcamos que en las últimas 2 o 3 décadas se ha intentado aumentar el impuesto y Gómez Sabino no me va a dejar mentir, pero allá por los 80, ganancias recaudadas 2 puntos de producto. Hoy estamos en 5. Muy lejos de lo que queremos, pero tampoco podemos decir que no hicimos nada, ¿no es cierto? Entonces, la tributación directa entre ganancia mínima presunta, derecho de exportación, etc., va teniendo un monto bastante interesante. Pero es un sistema dominado por impuestos de emergencia, ingresos brutos en la provincia que tenemos que modificar, y esa discusión siempre aparece. Del lado de la protección social es la situación de mayor emergencia. ¿Por qué? Porque en una población con tanta informalidad tenemos población adulta mayor que no aportó, tenemos mucha población trabajadora que en el trabajo informal no tiene obra social, ¿no es cierto? Y lo vamos resolviendo de alguna manera también de emergencia. Las moratorias, coberturas del sector público que se superponen con la obra social en un sistema totalmente ineficiente e inequitativo. La AUH como si fuera la solución para la pobreza. Es espectacular el avance que se ha hecho con la introducción de la AUH, pero seamos sinceros, eso no resuelve el problema de la pobreza ni de la indigencia. Apenas saca de la pobreza y la indigencia que está ahí sobre el límite. Este país necesita políticas de asistencia a la población más necesitada, mucho más fuerte, y no tenemos ni seguro de desempleo ni asistencia a la población a edad de trabajar que no tiene hijos, digamos. No hay forma. O sea que los problemas persistentes siguen siendo persistentes. El periodo de elevadísima solvencia fiscal no fue elevado para resolver ese problema, y hoy estamos ante una nueva situación de emergencia. Y acá unas reflexiones finales, yo que se me acaba el tiempo, ¿no? Pero yo quisiera dar una vuelta sobre esta idea. Es un poco arriesgada, pero me arriesgo. Que es lo siguiente. Fíjense, yo digo, a lo largo de la historia argentina hemos desarrollado políticas públicas diseñadas como si estuviéramos en la emergencia, aun cuando no estuvimos en la emergencia. Eso fue siempre, salvo hoy. Hoy diría que es el espejo de esa situación. ¿Por qué? Porque hoy estamos en una espectacular emergencia. Por tanto, no digo que sea ni mayor ni peor que las del pasado, pero es una emergencia sin ninguna duda, ¿no es cierto? Pero cuando uno escucha, yo escuchaba ayer las presentaciones del ministro, uno lo que notaba, incluso un reportaje que le hicieron a la noche, que el discurso oficial es que va a resolver la situación de emergencia
bajando el gasto público, ¿no es cierto? Más allá de lo que dijo Daniel recién sobre el gasto público y del sector externo, voy a otras cuestiones. En la cabeza de la gente que está en el gobierno, que tiene una posición distinta a la nuestra, a la mía, pero más allá son posiciones, pero es claro que la idea de achicar el gasto público es una definición estructural, es una definición no de la emergencia, es una definición más ideológica, ¿no es cierto? Entonces uno supondría que alguien en una situación de emergencia es pragmático. Y este gobierno me parece que está abandonando el pragmatismo y quiere dar una idea de que resolviendo problemas estructurales, en su visión de los problemas estructurales, van a resolver la emergencia. Mi situación es que agravan la emergencia, pero digo, es un tema discutible y lo dejo para discutir con ustedes. Estamos en emergencia de tiempo, Roxana. Queremos que la gente pregunte. Estoy acosando con el video. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. A esta altura del partido supongo que nadie pensará que voy a dar alguna buena noticia del mercado de trabajo. Y además debo aclarar que estoy absolutamente ofendida con Daniel, que no me armaste ningún PowerPoint para mí. O sea, así que no voy a mostrar ningún gráfico porque Daniel me cumplió con su tarea. El salario real, no. Okay. A ver, un poco siguiendo la línea de Oscar, la idea era un poco contar brevemente lo que ha pasado en el periodo más reciente y discutir un poco dónde estamos parados y a partir de ahí seguramente después de las discusiones pensar un poquito hacia dónde vamos. A ver, si uno mira, empezando por el empleo, digamos, básicamente, y si nos concentramos específicamente en el empleo formal, el empleo registrado en la seguridad social, uno puede observar a partir del 2015 como distintas fases, ¿sí? En particular, una primera fase de fuerte contracción del empleo asalariado registrado, formal, total, donde aproximadamente desde agosto del 2015 a mediados del 2016, o sea, más o menos un año, se perdieron aproximadamente 100.000 puestos de trabajo. Luego empieza una fase de recuperación de esa pérdida, que es, esa pérdida fue durante un año y tardamos aproximadamente un año y medio en recuperar esos valores perdidos, que eso implicó desde mediados del 2016 hacia fines del 2017. Ahí estábamos, digamos, con expectativas positivas porque venía creciendo sistemáticamente el empleo formal, sobre todo el privado obviamente, pero resulta que eso se termina básicamente a comienzos de este año, hay cierta recuperación en marzo y sistemáticamente desde abril a junio venimos teniendo caída neta del empleo registrado privado total en la economía. Si uno ve dónde estamos parados hoy, estamos parados muy próximo al máximo que era de la serie en agosto del 2015, o sea, esa recuperación habíamos superado ese valor y con la pérdida de estos meses volvemos a estar similar a ese valor. En el 2017 tuvimos un aumento de 0,7% en ese stock, que ahora lo voy a relacionar con el producto para tener alguna idea de la elasticidad empleo-producto. O sea, esa recuperación volvimos un poco a foja cero con lo que ha venido pasando, la caída muy fuerte y que se viene además intensificando en los últimos meses, en el agregado y vamos a ver que en algunos sectores en particular. Obviamente acá aparece el rol del crecimiento económico, digo, esto no surge de por sí, sino obviamente que tiene relación con lo que ha venido pasando con el nivel de actividad global y en particular con el nivel de actividad de algunos sectores que venían teniendo variaciones positivas y traccionaban de manera importante el empleo global y el empleo particular formal en las empresas privadas. Si uno hace un cálculo del crecimiento del producto y mira y lo compara con el crecimiento del empleo informal, uno tiene una elasticidad de aproximadamente 0,30, 0,33 en el 2016, que era cuando el producto estaba cayendo y además el empleo estaba cayendo, o sea, es una elasticidad que muestra cómo cae, con qué intensidad cae el empleo cuando cae el producto. Y en la recuperación, que fue en 2017, la elasticidad es algo menor, 0,25. O sea que además hay una simetría en ese proceso, ¿sí? Es más flexible a la reducción del empleo formal que obviamente al crecimiento. Y además, si uno le saca la construcción, que ha sido protagonista importante en este sentido, sobre todo en la parte de crecimiento que yo les comentaba recién, desde junio del 2016 a marzo del 2018, si uno le saca la contribución de la construcción a la generación de empleo total, la elasticidad es muy baja. ¿Sí? 0,10, 0,11 es una elasticidad particularmente baja
Estamos hablando de la mejor parte, digamos, de la parte más favorable de este periodo. Aún en ese contexto la creación de empleo formal no ha sido particularmente intensa. Ahora, como yo les decía, lo preocupante obviamente no es solo el signo y la intensidad de la caída en estos meses, digo, desde abril por lo menos hasta junio, sino que cuando uno empieza a mirar sector por sector, se van sumando los sectores que aportan a la caída. Si uno mira todo este periodo, digamos, desde mediados del 2015 en adelante, hay un sector que pierde sistemáticamente empleo, que es la industria, ¿sí? Hacia finales del año pasado, creíamos que habíamos llegado a cierto mínimo, porque en los últimos meses del año pasado se había estancado, no seguía cayendo, pero a partir de este año la caída crece y de nuevo se va intensificando mes a mes en el 2018. Pero no solo eso es grave, sino que los sectores que habían aportado fuertemente al crecimiento en el periodo este que yo les menciono, empiezan a aportar negativamente, que significa que están cayendo a la vez. Y si uno mira el último dato que tenemos del empleo formal, que es de junio, y lo compara con mayo, hay solo 2 sectores que no caen de todos los sectores productivos. Servicios financieros y salud. El resto ya están cayendo todos los sectores, ¿sí? Y eso se ha ido intensificando en los últimos meses y de hecho construcción y comercio también aportan de manera significativa a la caída, que eran los que venían aportando al aumento hasta principios de este año. Eso no solo es un problema obviamente global, sino que además si uno mira qué pasa con la demanda de empleo, con la generación de empleo, dependiendo del nivel de calificación de las personas, lo que uno puede observar es que el impacto no es simétrico a través de los distintos niveles de educación o de calificación, sino que claramente pega con mayor intensidad en los de menor nivel educativo. Si uno mira, por ejemplo, dónde trabaja la población hasta secundaria incompleta, o sea, aquellos individuos de bajo nivel educativo, en qué sectores, el 60% trabajan o en industria, o en construcción, o en comercio o transporte. Todos esos sectores ya están cayendo, ¿sí? Y están cayendo no en el último mes, sino que vienen cayendo aceleradamente desde el comienzo del año. Si uno mira dónde trabajan aquellos individuos con mayor nivel educativo, por ejemplo terciario, universitario completo, bueno, aproximadamente un tercio lo hacen los 2 sectores que siguen creciendo, ¿sí? Servicios financieros y salud, con lo cual claramente el impacto es bien diferencial según nivel educativo y por lo tanto entonces obviamente también va a ser diferencial entre los distintos individuos con distinto nivel de ingresos. Eso por el lado de la demanda, digamos, de la demanda del mercado de trabajo. ¿Qué pasa con la oferta? Bueno, la verdad es que la oferta hemos tenido acá, estamos observando, es muy, digamos, no tenemos suficiente cantidad de observaciones para ser determinantes en lo que voy a decir, pero lo que uno observa de alguna manera es que la oferta laboral estuvo estancada durante toda la década de los 2000, eso no es solo un fenómeno argentino, es un fenómeno que se verifica en casi toda la región de América Latina y por lo tanto entonces la tasa, la oferta laboral se movía como la población porque la tasa de participación económica, esto es los activos sobre la población, se mantenía estancado durante toda la década de los 2000. Ahora, cuando uno mira el periodo más reciente y sobre todo el 2016 al 2018, empieza a haber como cierta reacción de la tasa de participación y de hecho lo que uno está observando es un aumento de un punto, un poco más de un punto. Por supuesto no sabemos si eso es una tendencia creciente, digamos, a dónde vamos, pero por una luz amarilla porque efectivamente sobre esta caída en la demanda de empleo, en la generación de empleo, se le suma un aumento de la oferta, la pregunta es qué impacto tiene obviamente sobre la tasa de desempleo. Y ahí viene el punto siguiente que tiene que ver efectivamente dónde estamos parados para pensar qué puede pasar con la tasa de desempleo en el periodo próximo. Hoy ya, en realidad no es hoy, el primer trimestre, que es la última observación que tenemos a partir de la encuesta permanente de hogares, esto es el primer trimestre, ni siquiera estamos mirando justamente los meses siguientes, en lo que tiene que ver con el desempleo. La tasa de desempleo era del 9%, promedio para toda la población. Eso equivale aproximadamente, haciendo una extrapolación, seguramente con errores, pero al total de la población, aproximadamente 1,5 millones de desocupados. Eso es la tasa global. Ahora, si uno mira la tasa de desempleo, por ejemplo, en menores de 25 años, o sea, la tasa de desempleo en jóvenes, eso ya era el 25%. Un cuarto de los jóvenes activos están desocupados o estaban desocupados en el primer trimestre de este año. Ahora, ahí Oscar creo que les mintió porque dijo que no había seguro de desempleo en Argentina. Debo decir que hay, pero no funciona, digamos, o básicamente no cubre a nadie. No es que no cubre a nadie, pero ahí yo puse justamente una cifra, la última que uno puede conseguir, de la cantidad de beneficiarios del seguro de desempleo. Como verán, es una cifra muy baja en relación al total de desocupados. Si decimos que aproximadamente tenemos 1,5 millones de desocupados, bueno,
tenemos 150.000 beneficiarios del seguro de desempleo, o sea, aproximadamente 10%, ¿sí? Son pocos países de América Latina los que tienen este seguro contributivo, ¿sí? Con lo cual, para ingresar uno tiene que haber hecho las contribuciones a la seguridad social correspondiente. Son pocos países de América Latina que tienen este instrumento y esto pasa similar en otros países, o sea, la cobertura termina siendo muy baja. ¿Por qué? Por lo que sigue, ¿sí? Porque ¿cuáles son los flujos más importantes que ingresan al desempleo? Los que provienen de la informalidad, ¿sí? Son los asalariados no registrados en la Seguridad Social o los cuenta propia, que obviamente ninguno califica para un esquema contributivo de seguro de desempleo. ¿Qué pasa con la informalidad? ¿Sí? Bueno, en realidad uno tiene acá, básicamente, si uno mira cuál ha sido la evolución, sobre todo desde el principio de los 2000 en adelante, de la tasa de informalidad, uno encuentra como tres fases bien diferenciadas. Una primera de muy fuerte reducción de la informalidad, de aproximadamente desde 2003 al 2008, 2009, de aproximadamente 10-11 puntos porcentuales de caída en la informalidad. Luego uno entra en una meseta, ¿sí? Donde más o menos estaban en el orden del 33% el valor de informalidad, y a partir del 2015-2016 uno empieza a ver lentamente un crecimiento en ese porcentaje. Hoy en día, en el total de asalariados, aproximadamente 34% de esos asalariados no están registrados en la Seguridad Social, o sea, a pesar de esa fuerte reducción que yo les decía de 10-11 puntos porcentuales, todavía un tercio de los asalariados no están registrados en la Seguridad Social. Eso aproximadamente son 4,5 millones de asalariados que serían informales y representan en el total de los ocupados el 25%. ¿Sí? Si uno mira hoy la torta de cómo se conforma el empleo total urbano, tiene la mitad son asalariados formales, ¿sí? La mitad. La otra mitad se divide en partes iguales, 25% son asalariados no registrados en la Seguridad Social, el otro 25% son no asalariados, de los cuales la gran mayoría, 85%, son cuenta propia no profesionales. ¿Sí? Digo, esto es un dato, porque cuando uno piensa en instituciones laborales o en políticas laborales de corte contributivo, alcanzan como máximo a la mitad de la población ocupada. La otra mitad queda excluida. Además, si uno mira dónde están ubicados estos trabajadores informales, por supuesto, su distribución no es homogénea a través de los sectores de actividad, ni tampoco según el tamaño de los establecimientos. Básicamente lo que uno encuentra es que la gran mayoría, el 60%, se encuentran en microestablecimientos, ¿sí? En establecimientos hasta 5 o 6 personas, y en particular, después si uno mira por sector de actividad, un cuarto de la informalidad se concentra en el servicio doméstico. ¿Sí? Digo porque al momento de discutir cuáles son las políticas, es interesante entender que hay una combinación de informalidad legal, digamos, de asalariados que no están registrados en la Seguridad Social, con lo que uno llamaría el sector informal, que tiene que ver básicamente con el empleo en establecimientos muy, muy pequeños. Y lo mismo vale cuando incluimos, obviamente, el servicio doméstico. Bien, un punto importante de la informalidad no es obviamente solo, aunque es absolutamente importante, y Oscar ya lo mencionó, que está asociado obviamente a la falta de cobertura de la seguridad social contributiva, sino que obviamente otro aspecto importante de la informalidad es que es una causa importante, muy cercana a los bajos salarios, y eso tiene que ver obviamente con que la brecha entre trabajadores formales, entre el salario de los trabajadores formales y de los informales es particularmente importante. En promedio es del orden del 30%, pero lo que es más importante, la brecha de salario entre trabajadores formales e informales es más importante en la cola inferior de la distribución que en la cola superior. ¿Sí? Quiero decir, un trabajador asalariado registrado de bajos salarios en relación, un trabajador no registrado de bajos salarios en relación a un trabajador formal de bajos salarios, la brecha, la pérdida de salario es más importante ahí que en la cola superior. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente esto se vincula absolutamente con la pobreza y en particular con lo que se denomina el fenómeno del trabajador pobre. Si uno mira hoy qué les pasa, digamos, a los individuos en edad adulta o cómo se inserta, cuál es el estatus laboral de los individuos en edad adulta, en edad activa, en hogares que son pobres, el 60% de esos individuos, entre el 60 y 70%, están ocupados, tienen un empleo. ¿Sí? Si uno mira qué les pasa en términos de desempleo, solo el 10% de los adultos en hogares pobres están desocupados. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que claramente el fenómeno del trabajador pobre es un fenómeno importante y explica en buena medida la pobreza en hogares. O sea, básicamente tener un trabajo para un grupo importante de individuos no es reaseguro para salir de la pobreza. Como les decía recién,
uno no tiene cobertura del desempleo de base contributiva y lo que uno podría llamar de alguna manera a través de las políticas de empleo, cobertura no contributiva del desempleo también es muy escasa. Y básicamente una característica importante de Argentina y de otras economías de la región claramente es el círculo vicioso permanente, y eso sí que es una característica persistente de estas economías, entre desempleo e informalidad. ¿Por qué? Porque un trabajador informal, la tasa de rotación, la inestabilidad ocupacional de un trabajador informal es muy importante, termina yendo al desempleo, pero entre comillas no puede darse el lujo de estar desocupado por largo tiempo, porque justamente no tiene ningún esquema de sostén de ingreso y rápidamente la primera alternativa es volver a la informalidad. Dos puntos finales y ya con esto termino. Desde el lado de los salarios, que viene pasando un poco, ya lo mostraban anteriormente, básicamente del lado de los salarios tampoco tenemos particularmente buenas noticias. Si uno mira qué ha pasado con los salarios medios, en particular en la porción formal de la economía, y si uno mira el último dato, que es junio, ya tenemos una pérdida interanual junio contra junio de 4%. Estamos hablando de la población que está cubierta por negociaciones colectivas. Si uno mira con respecto al 2015, si junio contra junio 2015, estamos un 8%, registran una pérdida del 8%, y obviamente en el mundo informal, si uno mira el primer trimestre de este año con el primer trimestre del año pasado, hay una pérdida de aproximadamente 8%. O sea, ya los salarios, insisto, estamos mirando todavía la primera parte del año, hay una caída en el poder adquisitivo. Si uno mira el salario mínimo, digamos, que es una institución que se ha fortalecido fuertemente en la década de los 2000, bueno, ese crecimiento fuerte en términos reales del salario mínimo llega hasta el 2012, ¿sí? Donde el crecimiento del 2003 al 2012 fue del 200%. Partíamos obviamente de valores inexistentes hasta el 2003, pero si uno mira del 2012 en adelante ya lleva un cuarto, 25% de pérdidas en términos reales, y quiero decir que el valor hoy en día es de 10.700, que fue el valor que empieza en septiembre y queda fijo hasta diciembre, o sea que todo lo que venga de inflación va a implicar una caída directa. Todo esto, como decía, no fue simétrico entre los distintos grupos, y básicamente lo que uno observa claramente es un comienzo del aumento de la desigualdad, y fíjense que ya ahí entre 2015 y 2018 tenemos 2 puntos de aumento del Gini en los ingresos horarios, con una estructura distributiva que, a pesar de la caída en los 2000, todavía sigue siendo muy desigual. Para dar un dato, el 20% más pobre medido por el ingreso per cápita familiar se lleva el 5% de los ingresos totales, el 20% más rico se lleva la mitad de los ingresos totales. Y por último, obviamente, dado esto, uno no tiene demasiadas expectativas positivas respecto a lo que puede pasar con la tasa de pobreza. En valores de tasa de pobreza todavía estamos más atrasados, recién tenemos el dato del segundo semestre del 2017, o sea que todavía no tenemos nada del 2018, pero básicamente ahí teníamos una tasa del 26%, que era, había registrado una caída importante respecto al 2016, pero un poco lo que decía Oscar, el 26% para la población total, el 40% pobreza en menores, 40%. Y si uno lo mira, por ejemplo, en el interior, y en particular en Resistencia y Santiago del Estero, la tasa de pobreza global es del 40%. Estamos en una situación en ese sentido complicada, sobre todo teniendo en cuenta lo que decía Oscar, que no tenemos mecanismos, por lo menos mecanismos con suficiente fuerza, desde el lado contributivo y desde el lado no contributivo, justamente para proteger o a los desocupados, o en particular a los trabajadores, sobre todo informales o cuenta propia de bajos ingresos, y probablemente estos shocks macroeconómicos terminen afectando negativamente la tasa de pobreza. Muchas gracias. Bueno, voy a ser muy breve. Yo solamente quiero deprimirlos todavía antes de pasar las preguntas, porque yo voy a ir un poquito más atrás al desafío persistente. Mi desafío persistente es crecer. Crecer. Esta economía le cuesta crecer. Te voy a mostrar 3 gráficos muy brevemente. Estos gráficos son cortesía de los datos de Angus Madison, tipo que se ha puesto a recolectar estadísticas de largo plazo sobre ingresos per cápita y otras cosas. Empieza en 1875, termina en 2010. Eso es Argentina contra los países ricos de la OCDE en recursos naturales. ¿Cuáles son los países ricos de la OCDE en recursos naturales? Australia, Canadá, Nueva Zelanda y los países nórdicos. Ves que llega un pico, el PBI per cápita de la Argentina entre el promedio de esos países ricos, que por alguna vez nos comparamos, porque había toda una literatura de los 60 y los 70, Argentina no es Australia, no es Canadá. Bueno, pueden ver que del pico del modelo agroexportador hasta el 2010 tenemos casi una continua caída. Entonces,
los países ricos de la OECD, ricos en recursos naturales, les ha ido mejor que a nosotros en los últimos 100 años. Nuestro PIB per cápita promedio ha ido cayendo frente a ellos. Estos son nuestros vecinos de América Latina. También tenemos un pico, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú, Uruguay, un pico de nuestro PIB per cápita contra el promedio de ellos, 1906, 100 años de casi continua caída. Y finalmente contra las economías asiáticas de alto crecimiento, Corea, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwán. Acá el pico es 1950 de la Argentina contra ellos, pero luego del 50 para acá una continua caída. Es decir, nos comparamos con los países que son abundantes en recursos naturales y que se han hecho ricos, a diferencia de la Argentina, contra nuestros vecinos de América Latina, contra las economías asiáticas de alto crecimiento, contra todas nos ha ido peor. Hice un calculito muy rápido. Entre 1970 y 2017, la Argentina fue, entre 100 países que el Banco Mundial tiene datos de PIB per cápita en dólares, que tiene sus problemas comparados, ¿no? Pero en fin, es lo que hay. Solamente 20 economías crecieron menos que la Argentina en ese periodo, de 1970 a hoy. Esas 20 economías fueron africanas. O sea que nuestra performance solo mejora contra África, si nos miramos un poquito más cerca del tiempo. Y finalmente, una cosa que Daniel siempre menciona, pero a una mirada más a largo plazo, si yo volatilidad del PBI 1960-2015, la Argentina es el país más volátil del mundo si tomamos el pie estándar de tasa de crecimiento anuales. El más volátil, tenemos el récord de volatilidad. O sea, y eso algo tiene que ver, seguramente Daniel sabe mejor que yo, con nuestra performance promedio baja. Ahora, entonces yo digo, ¿qué hago de acá? Habrá gente que piensa que esto empezó en el modelo exportador, otro en 1810, otro con el peronismo, otro en el 76, whatever. Solamente quiero mencionar algo que parece que acá sobrevuela, pero no está presente, que es la discusión de estrategias de desarrollo productivo, ¿no? Entonces nosotros tuvimos dos grandes periodos en nuestra historia en donde más o menos estuvimos ordenados, ¿no? El modelo agroexportador, la solución de importaciones. Jugamos un juego para el cual estábamos adaptados a lo que estaba pasando en el mundo. El mundo demandaba materias primas a fin del siglo XIX, nosotros las proveíamos. Las empresas transnacionales decían tariff jumping y iban a buscar mercados internos para hacer poner filiales industriales en los 50, los 60, nosotros levantamos la mano y vinieron. Del 76 para hoy, eso desapareció, sea por políticas internas, no me importa cuál es el diagnóstico. Lo que digo es que, si ustedes le preguntan cuál es el modelo productivo de la Argentina del 76 para hoy, no lo sabemos, ¿no? Y cosas pasaron en el mundo que cambiaron el panorama, y la Argentina los mira relativamente desde el balcón, ese proceso. Por un lado, Asia se convirtió en la región dominante del planeta. Hoy en día la economía más grande del mundo en PPP es China, y va a ser pronto la economía más grande del mundo medida en términos corrientes, y la India es la tercera economía del mundo. La Argentina está muy lejos de Asia, estamos lejos del principal foco de dinamismo global. Tenemos un crecimiento notable de los servicios en el mundo. La industria ya no es el faro de la productividad, por eso tecnológico exclusivo, y la Argentina se ha sumado a eso de una manera más tardía, y por supuesto hay cosas interesantes que han pasado, pero aquí todavía es un tema del cual no estamos discutiendo, ¿no? Estamos discutiendo poco sobre cómo adaptarnos a ese mundo. Se han fragmentado los procesos productivos en las cadenas globales de valor. Los datos que existen hoy sobre cadenas globales de valor, ustedes quizás no saben, pero digamos la idea es que el comercio, 2/3 del comercio mundial hoy son cadenas globales de valor. ¿Qué significa? Que un bien, antes uno pensaba el comercio, Ricardo, ¿no? Portugal le vende vino a Inglaterra, Inglaterra le vende textiles. Hoy en día China vende hierro, otro tipo hace acero con ese hierro, y el acero va a otro lugar en donde se hace una autoparte, y esa autoparte después termina en Estados Unidos en un auto. Eso es una cadena global de valor. Los bienes viajan varias veces a lo largo de la frontera como insumos y bienes intermedios, ¿no? Entonces, 2/3 del comercio mundial está organizado así, en esos términos. Y solo 1/3 del comercio mundial es comercio directo, un bien que termina solamente en el lugar de destino y ahí acaba su viaje. Muy bien, si yo tomo todos los datos, los países de América Latina para los cuales hay datos sobre inserción en comercio en cadenas de valor, o sea, cuánto de su comercio está vinculado a esquemas de cadena de valor, Argentina es el menos integrado que Chile, menos integrado que Brasil, menos integrado que Colombia, menos integrado que Perú, por supuesto ni hablar de México o Costa Rica. Es decir que ese proceso de fragmentación global nos ha tocado muy de costado. ¿Y por qué? Primero porque estamos muy lejos de los principales hubs de comercio mundial. Hay 3 grandes hubs de comercio mundial: América del Norte, Asia y Europa. Estamos lejos de esos 3.
esos tres hubs. Segundo, no somos un país de salarios bajos, que nos podamos integrar a la manera, digamos, de China o Vietnam, proveyendo lugares, costos laborales baratos. Tercero, en nuestra región la complementariedad productiva es inexistente. América del Sur es el país con menor nivel de comercio interregional del planeta. Y eso tiene que ver con problemas de infraestructura o de ausencia de infraestructura de comercio pensado para el comercio interregional, falta de regulación, de armonizaciones, etc. En fin, digamos, entonces tenemos este tema. Y luego, finalmente, han emergido cambios tecnológicos notables. Y yo me acordaba no sé si ustedes saben que existe algo que se llama Industria 4.0, ¿no? Que se supone que tiene que ver con la digitalización de las actividades industriales, pero también ocurre en el agro y en todos lados, ¿no? Drones, satélites, robots, etc. La UI ahora va a presentar en poco tiempo una encuesta sobre adopción de Industria 4.0 en la Argentina y previsiblemente los resultados es que las empresas están bastante en babia con este asunto. Pero yo me acordaba que en los 90 estudiábamos si las empresas argentinas adoptaban el just-in-time de los japoneses y el toyotipo y también estaban bastante en babia. Es decir que las revoluciones tecnológicas nos vienen pasando también de costado. Es decir que la Argentina creo que no ha encontrado su lugar en el mundo en los últimos 40 años y no sabe muy bien cuál es su lugar en el mundo. Y seguimos pensando a veces en los debates con categorías antiguas, ¿no? Digamos, este mundo es distinto, no es el mundo de los 50 y los 60. Es un mundo distinto donde donde el dinamismo del comercio global está muy lejos en Asia, donde los servicios juegan un nuevo rol por un montón de razones que luego podemos charlar, donde hay cambios tecnológicos masivos y notables que están cambiando la forma de producir y de competir en la economía global y donde el comercio se ha transformado de manera dramática. Y esto nos encuentra con una estructura productiva tremendamente heterogénea en términos de empresas, sectores y regiones, con sectores que están en la frontera de la competitividad, muy poquitos, y otros que están muy detrás de ella, donde tenemos nuestro patrón de exportaciones tiene bajos niveles de calidad y complejidad. Calidad, estoy hablando de diferenciación de producto, ¿no? Digamos, si uno compara estructuras de comercio en términos de diferenciación de calidad, de precios promedio, por ejemplo, la Argentina está lejos de la frontera en los productos que exporta, es decir, estamos en los sectores que exportamos estamos en muchos casos relativamente lejos de la frontera de calidad, si uno lo toma, por ejemplo, en términos de precios unitarios, y nuestra estructura exportadora se ha diversificado muy poco. La Argentina es uno de los países que menos ha avanzado en diversificación de la estructura exportadora en los últimos 30 años, de acuerdo a trabajos del FMI y compañía que tratan de evaluar la evolución de la diversificación exportadora a lo largo del tiempo. Y esto ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Porque Daniel hablaba de las cantidades de las exportaciones, pero eso es ciertamente crucial y lo que estoy hablando en parte creo que tiene que ver con eso, ¿no? Digamos, no estamos buscando, como digo, nuestro lugar en el mundo, pero varios trabajos recientes muestran que hay una relación entre crecimiento y no solo cantidad, volumen de exportaciones, sino también del patrón de exportaciones. La complejidad del patrón de exportaciones, la diversificación del patrón de exportaciones, la calidad promedio del patrón de exportaciones. Y estos son temas que en la coyuntura quedan de lado y sin embargo mucho tienen que ver con problemas de sustentabilidad macro y también de empleo, ¿no? Digamos, porque finalmente el empleo lo genera la estructura productiva por ahora, ¿no? Hasta que los robots nos derroten. Entonces, quiero hacer solamente 2 puntos sobre esto para finalizar. Me parece que en el medio de todo este fragor de volatilidad macro, nunca hemos tenido mucho tiempo para pensar en la continua emergencia en políticas de desarrollo productivo adaptadas al nuevo tiempo. Y hay un cierto pensamiento mágico en alguna gente que dice, bueno, ahora nos vamos a abrir al mundo y vamos a conseguir acuerdos